efectivamente algunos grupos mineros aprovecharon la crisis financiera del 2008 y aprovecharon también el fortalecimiento de sus espaldas financieras gracias al incremento del precio de los metales para proyectarse hacia mercados vecinos. Compraron a precio barato empresas que habían sido golpeadas por la crisis financiera, empresas que estaban no necesariamente produciendo en la minería metálica, sino por ejemplo en la industria cementera o en alguna otra industria que pudiera ser rentable para estos grupos mineros. Otro aspecto a analizar es el rol del Estado frente a los conflictos socioambientales. Definitivamente la presente década, lo decía al comenzar mi exposición, se ha caracterizado no solo por este incremento sostenido del precio de los metales, sino también por una exacerbación de conflictos socioambientales. La primera década del presente siglo trajo un recambio en los actores y en los temas que habían motivado conflictos sociales en el sector minero hasta antes del presente siglo. Es decir, los sindicatos fueron reemplazados por comunidades campesinas y poblaciones aledañas a la zona de explotación minera, en tanto que las empresas mineras fueron auxiliadas e incluso fueron reemplazadas por el Estado en medio de estos conflictos socioambientales. Es decir, durante la década de los 90, durante la década de los 80, el conflicto social en el sector minero se daba entre sindicatos y la patronal, ¿no? Y los dueños de las empresas mineras. Pero durante el presente siglo, los actores son otros. El conflicto sindical se convierte en un conflicto socioambiental y lo que se enfrentan son comunidades campesinas de un lado y de otro lado la empresa o incluso el Estado, porque interviene como mediador. Lo que encuentro en la investigación también es una relación interesante entre grupos mineros y comunidades vecinas o aledañas a la explotación minera. Yo encuentro que hasta antes del 2005 la relación entre la empresa minera y la comunidad aledaña o la comunidad vecina no era, y el apoyo que la empresa minera por lo general ha dado a la comunidad, a las comunidades vecinas, no era resaltado, no era subrayado en las memorias de estas empresas mineras. ¿Y por qué menciono las memorias? Ustedes saben muy bien que las memorias son el medio ideal a través del cual la empresa se comunica con los stakeholders, es decir, con todos los agentes que están involucrados en esta actividad productiva. Pues bien, hasta antes del 2005 las empresas mineras no subrayaban esta proyección social que ellas tenían con las comunidades campesinas o con las poblaciones aledañas a la explotación minera. Pero desde la segunda mitad de la primera década de este siglo, esto comienza a ser resaltado por las empresas mineras y comienzan a subrayar el apoyo social y económico que brindan a las comunidades mineras. Esto yo lo entiendo como una forma de enfrentar los conflictos socioambientales o en todo caso como una forma de atenuar los conflictos socioambientales. Es decir, una forma de decirles a las comunidades mineras, mira todo lo que yo hago por ti, así que no tiene razón de ser estos conflictos socioambientales. En cuanto a la relación grupos mineros-estados, lo que encuentro es que el Estado, a partir del año 2005, comienza a insistir no solo en que las empresas mineras presenten estudios de impacto ambiental, sino que también el Estado comienza a presionar por un marco regulatorio socioambiental en el sector y comienza a insistir también en que se generen mecanismos participativos por parte de la comunidad y como parte también de la consulta que los estudios de impacto ambiental deben de hacer en la comunidad. Todo esto como una forma de poder regular, como una forma de poder gestionar estos conflictos socioambientales. Sin embargo, podríamos decir que el tiro termina saliendo por la culata. Es decir, este mecanismo participativo contemplado en los estudios de impacto ambiental, lejos de alcanzar consensos, en buena parte de las situaciones llegó más bien a agudizar estos conflictos. ¿Por qué? Porque las partes involucradas en este mecanismo participativo se valieron de una serie de mecánicas y de actuaciones en realidad no del todo correctas que terminaron invalidando estos mecanismos participativos contemplados en los estudios de impacto ambiental.
En este contexto de tratar de regular los conflictos socioambientales, el Estado en junio del 2004 aprobó lo que fueron las regalías mineras. El problema es que, como había empresas que tenían firmadas contratos de estabilidad tributaria, no pagaron estas regalías mineras. Luego, en ese contexto también en el país se comenzó a discutir la pertinencia de establecer un impuesto a las sobreganancias mineras. Pero implementar un impuesto a las sobreganancias mineras era complicado para el Estado. ¿Por qué? Porque le implicaba renegociar contratos. Por lo menos el gobierno de Alan García no era una posibilidad que no estaba dispuesto a asumir ni a explorar, y por lo tanto, en lugar de renegociar contratos y marchar hacia la creación de un impuesto a las sobreganancias mineras, lo que hizo el gobierno de García fue, en diciembre de 2006, negociar con las empresas mineras un aporte voluntario, y fue finalmente lo que se concretó, pero otra vez este aporte voluntario no terminó siendo pagado por todas las empresas mineras. En resumen, las acciones que durante la primera década del presente siglo se tomaron por parte del Estado para tratar de calmar o apaciguar estos conflictos socioambientales no tuvieron mayor éxito. Y eso es en parte lo que explica el por qué esos conflictos socioambientales continúan hasta el presente. El segundo bloque de los temas que he analizado mi trabajo tiene que ver con el desarrollo productivo y organizacional de los grupos mineros nacionales hacia fines de la primera década del siglo XXI. Y aquí menciono algunas de las conclusiones que se plantean en el libro. En cuanto al vínculo familiar, nosotros encontramos que el principal vínculo sobre el cual se estructuran los grupos mineros nacionales es el vínculo familiar. Es decir, la característica fundamental de estos grupos económicos es que son grupos familiares, y yo diría unifamiliares. Es decir, no es que sean 2 o 3 familias las que se han juntado, es un solo grupo familiar y es el que sustenta el grupo económico. Así ocurre en el grupo Buenaventura, así ocurre en el grupo Brescia, en el grupo Volcan, en el grupo Xochitl, más no en el grupo Milpo. En el grupo Milpo fueron 2 familias las que participaron en la creación del grupo Milpo hace ya más de 50 años, y es precisamente el único grupo económico, el grupo minero nacional, el único de los 5 grupos analizados cuyo control y cuya propiedad pasó a manos del capital extranjero. En los otros grupos, en los 4 otros grupos analizados, la familia peruana o nacional sigue controlando estos grupos económicos. Eso no pasó en el grupo Milpo. En el año 2005 el grupo Milpo fue tomado por el capital brasileño, fue comprado por el capital brasileño, y la causa de ello fue el enfrentamiento irreconciliable entre las 2 familias que hace poco más de 50 años habían dado nacimiento a este grupo Milpo. Eso ayuda también a reforzar mi punto de vista, en el sentido que el vínculo familiar termina siendo el principal vínculo en torno al cual se estructuran estos grupos mineros nacionales. Las familias que formaron el grupo Milpo fueron las familias Barrel y la familia Montori. Otro aspecto importante a tomar en cuenta en el análisis de los grupos mineros nacionales no es solo el tema del vínculo familiar, está también el tema de la sucesión familiar. Es decir, llega a un momento determinado en el cual el grupo económico se plantea el tema de la sucesión, por varias razones, porque aquellos que fundaron el grupo económico ya están en una edad avanzada y quieren darle la posta a sus descendientes, o simplemente porque los que fundaron el grupo económico le pasa lo que nos va a pasar a todos, es decir, se acaba el ciclo de vida, desaparecen y necesariamente se presenta el problema de la sucesión. El tema de la sucesión en los grupos económicos familiares es un tema que ha motivado mucha literatura a nivel internacional principalmente. Y a nivel internacional, y dependiendo de los países, se llega a analizar cuál es la tendencia normal que siguen estos grupos económicos. Y lo que se encuentra es que en los países desarrollados la tendencia normal de sucesión en los grupos económicos es que por lo general llega a separarse la propiedad y el control del grupo económico. Son dos aspectos muy importantes en el análisis del grupo económico. ¿Quién tiene la propiedad y quién tiene el control? Aparentemente es lo mismo, pero estamos hablando de conceptos distintos. En los grupos económicos de los países occidentales, por lo general, lo que ocurre es que el grupo, cuando desaparece el fundador del grupo económico, lo más probable es que propiedad y control tiendan a separarse. Es decir, la propiedad se convierte en una
en una sociedad anónima y que comienza a cotizar en bolsa, pero el control puede seguir todavía en manos de la familia, pero la propiedad es una propiedad difundida, es una propiedad difusa. En América Latina ocurre la tendencia contraria, dicen estas investigaciones. Por lo general en América Latina tanto la propiedad como el control siguen reposando en los mismos grupos familiares. Por lo menos en el Perú y para 4 de los 5 grupos mineros que he analizado, esto es cierto. De tal manera que en todos los grupos que analicé, el grupo Brescia, Hochschild, Volcan y Buenaventura, en todos estos grupos la sucesión se ha dado al interior de la familia, es decir, los padres se las han pasado a los hijos, en el caso del grupo, esto es cierto en el caso del grupo Buenaventura, esto es cierto en el caso del grupo Hochschild, en el caso del grupo Volcan, Les Colmenares le pasa, bueno, no porque él quisiera, falleció, y como no tuvo hijos, propiedad y control de sus empresas pasaron a sus sobrinos. En el grupo Brescia, ya lo mencioné, está ocurriendo lo mismo, a pesar de que los fundadores de este grupo económico, uno de ellos todavía se mantiene vivo, pero ya está paulatinamente dejándole la posta a hijos y sobrinos. Mas no pasó en el grupo Milpo por las razones que ya mencioné, es decir, el enfrentamiento irreconciliable entre las familias que fundaron este grupo económico. Otro tema abordado en la investigación tiene que ver con las estrategias de control y propiedad. Lo que encontramos es que en los grupos económicos mineros se reproduce lo que por lo general se encuentra en otros grupos económicos, es decir, que estos grupos se valen del accionariado piramidal y de los directorios entrelazados para controlar a las empresas que forman parte del grupo económico. ¿Qué cosa es el accionariado piramidal? Es la figura según la cual una empresa es la que viene a ser la dueña de una serie de empresas subsidiarias, y a su vez estas empresas subsidiarias son dueñas de otras empresas de un tercer o cuarto nivel. Lo concreto es que a través de este accionariado piramidal es suficiente con controlar o tener la propiedad de una o dos empresas, y a través de ellas controlo 50, 60 o 70 empresas que pueden conformar el grupo económico. Los directorios entrelazados, ¿qué entendemos por este concepto? Entendemos por directorios entrelazados al hecho que los dueños de estos grupos económicos, los que controlan los grupos económicos, por lo general tienen presencia física en todos o en la mayor parte de los directorios de las distintas empresas que estos controlan, o por lo menos en las empresas claves, ¿de acuerdo? En las 10 o 5 empresas claves que tiene el grupo económico, en todas ellas, en todos los directorios de estas empresas van a encontrar exactamente a las mismas personas que vienen a ser los dueños del grupo económico o los que controlan el grupo económico. Otra característica de los grupos económicos analizados es el alto grado de concentración empresarial. Es decir, el grupo económico puede estar conformado por 5 o 10, 15 o 20 empresas, pero la característica es que por lo general la principal empresa llega a concentrar cerca del 60% del total de activos, una sola empresa, de las 20 o 30 que pueda tener el grupo económico. Si tomo en cuenta las dos primeras empresas, estas dos primeras empresas pueden llegar a controlar entre el 73 y el 96% del total de activos. ¿De acuerdo? Es decir, la conclusión es que estos grupos económicos tienen una empresa líder, una empresa pivot, que es la que refuerzan, que es la que controlan, y esta a su vez controla a otras empresas subsidiarias y empresas de tercer y cuarto nivel. Otra característica importante durante el periodo analizado, es decir, la primera década del presente siglo, son los procesos de fusión, frecuentes procesos de fusión que se llevaron a cabo entre estos grupos económicos. Los procesos de fusión y de integración vertical en los grupos económicos es un proceso natural dentro de la estructura de organización industrial o dentro de las estrategias de organización industrial de las empresas o de los grupos económicos. Sin embargo, cuando son muy frecuentes, habría que preguntarse si efectivamente estos procesos de fusiones respondieron fundamentalmente a una estrategia de desarrollo industrial, o se hicieron con fines principalmente tributarios, ¿no? Porque estos procesos de fusión efectivamente pueden realizarse con el fin de evadir impuestos o eludir impuestos.
Otro tema importante a tomar en cuenta y que es constante resultado de estos procesos de integración vertical entre las empresas del grupo económico es la aplicación de precios de transferencia. Pero las empresas mineras aplican precios de transferencia no solo entre las empresas del grupo, sino también con respecto a sus principales clientes. Y los principales clientes están en el resto del mundo, porque el bien que producen las empresas mineras, es decir, metales, se colocan en su mayor parte o casi en su totalidad en los mercados internacionales. Sucede entonces que entre comprador y proveedor, en este caso los grupos mineros nacionales, se desarrollan vínculos que pueden estar produciendo o concretando precios de transferencia. Estos precios de transferencia lo que hace es subvaluar algunos precios en función de quién termina beneficiándose con las utilidades empresariales. Esto llega a constituir una planificación tributaria, como se le llama, resultado de estos precios de transferencia. Otro tema a analizar es la diversificación sectorial y la importancia relativa que han alcanzado estos grupos económicos. Lo que yo encuentro en la investigación es que, por lo general, solo uno de los grupos económicos, el grupo Brescia, llevó a la práctica una acentuada diversificación sectorial. El grupo Brescia está presente en casi todas las actividades económicas del país, en casi todas. ¿De acuerdo? Quizás hay muy pocas actividades económicas en las cuales no van a encontrar una empresa del grupo Brescia. ¿De acuerdo? Pero esto no se reproduce en los otros grupos mineros nacionales. En el grupo Hochschild algo. Hochschild se ha diversificado también, pero hacia una actividad que formaría parte de lo que podríamos llamar el gran sector minero. El grupo Hochschild tiene inversiones también en la industria del cemento, en el mercado cementero nacional, ¿de acuerdo? Que viene a ser forma parte de la minería no metálica, ¿de acuerdo? Pero aparte de estos dos grupos, el grupo Buenaventura, Volcan y Milpo han concentrado casi exclusivamente su actividad productiva en la minería metálica. Tienen inversiones también en otras actividades económicas, pero la constante es que todas estas actividades económicas, por lo general, son actividades vinculadas a su actividad principal, que es la minería metálica, y que por lo general responde a una estrategia de organización industrial que les permite reducir costos. Así, por ejemplo, estos grupos mineros han invertido en el sector de energía eléctrica porque necesitan energía para producir o para llevar a cabo su actividad minero-metálica. ¿Qué más tenemos? El proceso de internacionalización. Decía hace un momento que la crisis financiera del 2008 fue una buena oportunidad para que alguno de los grupos mineros intentara internacionalizar sus actividades. La característica de estos grupos mineros nacionales es que son, por lo menos si jugamos los resultados, son adversos a la internacionalización de su producción. ¿De acuerdo? Buenaventura, por ejemplo, no tiene inversiones en otros países del mundo. En algún momento de su historia intentó invertir en otros lugares, en otros países de América Latina, pero finalmente eso no se concretó. La crisis financiera del 2008 reforzó las espaldas financieras de estos grupos mineros y permitió que el grupo Brescia, por ejemplo, comenzara a invertir en otros países, de tal manera que actualmente los Brescia invierten o tienen activos en 8 países, principalmente de América Latina. El grupo Hochschild tiene una historia mucho más larga. El grupo Hochschild sí está bastante experimentado en lo que es internacionalización de sus activos, porque esto tiene que ver un poco con la historia. Los Hochschild desde el siglo XIX aproximadamente, cuando los primeros Hochschild llegan, los primeros alemanes Hochschild llegan a América Latina, se centran en Bolivia, pasan a Chile y de ahí vienen a Perú, ¿de acuerdo? Fueron una familia, los Hochschild, que comenzó operando en el mercado internacional, y esto ha sido heredado a los actuales Hochschild que operan en el país. Aún así, o actualmente los grupos Hochschild tienen inversiones en 7 países, pero Buenaventura, Volcan y Milpo, la verdad, es una decisión expresa de ellos el no haberse internacionalizado. El grupo Milpo efectuó una temprana inversión en Chile en 1999, pero desde entonces no le conozco otro tipo de inversiones fuera. Por lo menos para el periodo analizado. En el caso de Volcan, hacia fines del 2010 compró una parte minoritaria del capital social de una empresa cementera en Chile, y después de eso, por lo menos para el periodo analizado, no he encontrado
otras inversiones. En resumen, entonces, estos son algunos de los aspectos que he abordado en mi investigación y en todo caso, si el tiempo lo permite, habrá oportunidad de intercambiar algunas impresiones sobre estas conclusiones. Muchas gracias. Muy bien, chicos, vayan preparando sus preguntas, por favor, para el final de la conferencia. A continuación vamos a presentar al profesor Manco Sacconetti, quien recientemente ha sido elegido como uno de los 100 líderes del país por el Foro Democrático y Diario La República. Ha sido conferencista en varias universidades del Perú y de América Latina, igualmente asesor externo del Ilustre Colegio de Ingenieros, Departamento de Lima, para el asunto de la exportación de camisea, del gas de camisea. Un aplauso, por favor, para el profesor. La verdad que en principio agradezco la invitación de los organizadores. Previamente, además de felicitar al profesor Víctor Torres Juscano, sanmarquino, alto funcionario en la SUNAT, ¿no? He leído su libro y creo que tenemos que presentarlo aquí, Víctor, tu libro, presentarlo aquí, en este, ¿no? Y de pasarela, ¿no? A cada uno se le entrega su libro, ¿no? Mañana, a las 11 de la mañana, vamos a presentar este libro, Cómo estudiar con éxito. Hemos invitado a 3 empresas emprendedoras como director del CEUS, Centro de Extensión y Proyección Social, conjuntamente con el profesor Heini Marín, y se les va a entregar, obsequiar un libro, ¿no?, a cada uno de los asistentes, ¿no?, siempre y cuando firmen a la entrada y a la salida, porque acá hay muchos Penn Davis, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, vamos a nosotros a hacer un evento, están cordialmente invitados, ¿no? Le digo, 11 de la mañana y a la salida tienen su libro, ¿no? A las 3 de la tarde, ¿no?, también los invito, el Centro de Extensión y Proyección Social, que hasta ahora dirijo, ¿no?, va a transferir, ¿no?, 5 computadoras a la biblioteca para el mejor servicio de los usuarios. Como ustedes nunca van a la biblioteca, o sea, no la van a usar nunca, ¿no? Entonces, o sí, me equivoco. Bien, esto es lo que yo quería anunciar, ¿no?, dentro de las labores que nos corresponden. Y, por favor, no sé si fueran tan amables, levanten la mano los que son mis estudiantes del curso de Pensamiento Latinoamericano. Listo. Entonces, por favor, una relación, ¿no?, al final, porque de hecho tienen un punto más en la nota, ¿no? Ya medio punto ya. Entonces, estoy transfiriendo por vía digital esta exposición, ¿no?, a sus correos, a los que por lo menos, y los que desean la exposición me pasan por favor un papelito con todos los correos, ¿no?, para yo tenerlos en digital. Dicho esto, paso a la exposición, ¿no?, con este título. La siguiente, por favor. Este es un resumen del sector minero. Para mí es el sector más importante de la economía peruana. La última estimación del PBI es una estimación donde ha variado el peso de la minería de 6% a un 12%, y creo que es más si es que consideramos dentro de la minería la actividad industrial que tienen algunas empresas como Sauber con la fundición y refinería,
Bueno, Dorran no lo podemos considerar La Oroya porque está prácticamente cerrada del 2009, el circuito más importante que es el circuito de cobre, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, estos son los departamentos, el PBI, PBI minero, todavía los precios del 94, esta participación ahora es mayor, 12%, es el sector que participa con el 60% de las exportaciones, es el que trae las divisas, y dentro de las exportaciones destaca el cobre, al 2013, lo hemos actualizado para ustedes, cobre, oro, grueso, es el sector que capta las mayores inversiones, 2012, 8.500, 2013, 9.724. El gobierno, no solamente este, del cosito presidente, sino el anterior también del cleptómano García y del anterior, ¿no?, de Toledo, Dixómano, ¿no?, hemos tenido mala suerte con nuestro presidente. Siempre nos hablan de las inversiones, y estas son las inversiones proyectadas, ¿no? O sea, es el sector que anuncia el mayor monto de inversiones. Al 2014, la data oficial del Ministerio de Energía y Minas nos habla de casi 60.000 millones de dólares, ¿no? A su vez, el impuesto a la renta, este es el impuesto a la renta de la minería metálica y no metálica, o sea, la cementera, ¿no?, que tiene un comportamiento de baja con respecto a los años anteriores. El impuesto a la renta es la base del canon minero porque el 50% del impuesto a la renta que pagan, de tercera categoría que pagan las empresas mineras, se transforma en canon. Esta exposición yo le he pensado fundamental a los estudiantes que van a seguir el curso de Economía Pública o la especialidad de Economía Pública y en general a los economistas en función de dónde están las oportunidades, ¿no?, dónde están las oportunidades de trabajo para los economistas. En otras palabras, ¿dónde está el billete? La siguiente, por favor. Parto de un principio que sería enteramente ricardiano, solo que lo dice Stiglitz, 2001, cuando señala: existe un conflicto fundamental entre el sector privado y público. El interés del sector privado es maximizar sus ganancias, maximizar las ganancias, que es lo que a nosotros nos forman, como nos forman. Maximizar las ganancias significa minimizar lo que se le paga al Estado, al gobierno, por el recurso natural. Y yo diría, y también a los trabajadores, ¿no? Entonces, esto que dice Stiglitz es el punto de partida, el hilo conductor, que de una u otra forma, en mis investigaciones, yo estoy comprometido al sector minero del año 88, ¿no? Y algo conozco como asesor laboral, participando en una actividad que se llama negociaciones colectivas, ¿no? Negociaciones colectivas, o sea, las relaciones entre capital y trabajo, ¿no? La siguiente, por favor, no te me duermas, ¿no? Esta es la producción, ¿no?, minero-metálica, zinc, cobre, oro, plata, plomo, molibdeno, hierro, estaño, 2006-2013. Lo que destaca a nivel de producción es que hay un relativo estancamiento a nivel de producto, a nivel de volúmenes extraídos. Exceptuando el cobre, que aumenta de 1.049.000 a 1.376.000, que tiene nombre propio, la ampliación de Cerro Verde. Cerro Verde pasa de producir 90.000 toneladas a 300. ¿No? Si nosotros nos comparamos con Chile, que produce 5,5 millones, es claro que estamos lejos, ¿no? A nivel de oro, fíjense ustedes, se producía 6.500.000, ¿no?, 21, en este caso son onzas, ahora se producen 4.700.000, 4.870.000, ¿no? Este es el fenómeno Yanacocha. O sea, la disminución. Yanacocha producía 3.200.000 en 2005, ahora está produciendo menos de 1,5 millones, ¿no? Entonces, la plata crece relativamente. Tal vez lo que más crece es el hierro. 4.700.000, 6.600.000.
Acabo de terminar una asesoría con el sindicato de Cierre Perú. Hemos conseguido una empresa que declara pérdidas, un incremento al salario básico de 6.2%. Esperábamos 7, pero bueno. ¿Por qué digo en pérdidas? Porque fíjense, la minería es básicamente dependiente de variables exógenas. Los precios internacionales los determina el mercado externo. Y como bien decía el profesor Torres, muchas de las relaciones, casi el grueso de las relaciones, yo diría un 70% de las exportaciones mineras es entre la empresa y la matriz, su matriz. O sea, se venden a sí mismos al interior del grupo. El caso del hierro es significativo, Chugán, ¿no? Chugán más o menos produce aproximadamente 6.800.000 toneladas de hierro. El 97% de ese hierro se va a la China. Le compra Chugán International, su matriz. 3 toneladas de hierro son necesarias para producir una tonelada de acero. El Perú, en los últimos años, gracias al crecimiento de la infraestructura, de la construcción y todo lo demás, tiene un consumo aparente, un consumo de productos de acero de aproximadamente 3.100.000. Y la producción interna, tanto de Cider como Aceros Arequipa, más o menos araña 1.100.000. O sea que casi 2 millones de toneladas de productos de acero son importados. Importados de Colombia, importados de Brasil, importadas de Chile, ¿no? Importadas de Turquía, donde opera también el grupo Gerdau. Es un poco lo que me muestra. Producimos hierro, se extrae hierro, los trae una transnacional estatal china, pero el hierro se va a la China, ¿no? China actualmente es el número 1 productor de acero, prácticamente el 60%, aproximadamente 660 millones de toneladas es la producción de China de acero. Le sigue lejos Rusia, Japón, Corea y muy lejos Estados Unidos. Entonces, en cuanto a la producción, ¿qué puedo decir más? Que es una producción básicamente de concentrado, ni siquiera de finos, exceptuando la producción de cobre de Sauder Perú, que vamos a ver. La producción de antamina, la producción de Cerro Verde, la producción de Tintaya son concentrados. ¿Qué significa? Un poco más, un poco menos que piedra chancada. Es decir, piedra mineralizada que es exportada y en los países europeos, ¿no?, en los Estados Unidos, son fundidas y refinadas. Y ahí yo digo concentrados de cobre, porque el concentrado de cobre tiene plata, tiene oro, tiene molibdeno, tiene selenio, tiene teluro, tiene etcétera, etcétera. Litio, que necesita mucho el doctor García, ¿no? Entonces, en la práctica, exportamos concentrados que son tratados, que son refinados en los países industriales, y ahí se obtiene inclusive productos que tienen más valor que el concentrado. Bueno, en otras palabras, el nivel de concentrados que tenemos nosotros es casi equivalente a los años 50 del siglo pasado. Por favor. Estos son los precios. Yo recuerdo, por ejemplo, que era asesor estábamos negociando un pliego de reclamos en Huancayo, el SIN con la empresa Volca, estaba ahí Ernesto Carrera, que era el gerente financiero. Miren ustedes, 40 centavos la libra, ¿no? 35 centavos la libra. Volcan se había endeudado, Volcan le debía hasta a los taxistas, ¿no? Le debía, estaba hasta el cuello. Glencore le presta dinero, le compra la producción y le pone un controller, un supervisor en la producción y un supervisor en las finanzas. ¿Para qué? Le presté 40 millones, 45 millones a Volca, entonces tengo que asegurarme que me los devuelva.
Entonces, miren a cuánto llega el 2007, $1.47 la libra. Ese es el punto. Ahora se mantiene sobre el 90. Con 40, con 35 estaba en su punto de equilibrio Volcan, ¿no? En el caso del oro, Yanacocha tenía un costo de $115, ¿no? El 2001-2002 por onza de oro. Barrick tenía $50 el costo por onza de oro. O sea, con estos precios ya las unidades mineras mencionadas, Yanacocha y Barrick, tenían ya ganancias. Imagínense ustedes con los precios, ¿no?, que llegaron a tener, a bordear casi los 1.700, ¿no? El 2012, el 2011, ¿no? Entonces, con $300 la onza ya habían ganancias, ¿no? Entonces, imagínense, esto lo vamos a ver más claro con la siguiente. Por favor, no te me duermas, ¿no? Entonces, miren ustedes la fase ascendente, ¿no?, de los precios del oro. Actualmente las empresas, este es a mayo, en promedio de enero al 2 de mayo, los precios actualizados según BCR, ¿no? Debemos recordar que hay dos marcadores en el oro, Londres y Nueva York, ¿no? Entonces, pues hay dos bolsas de metales. Entonces, estamos acá, como verán ustedes, a los primeros meses de este año, los niveles de precio del oro superan pues los anteriores, ¿no?, los anteriores al 2009, ¿no? En otras palabras, señores, ¿cómo le gusta existen y se mantienen las sobreganancias mineras? La siguiente, por favor. Caso del cobre, lo mismo. O sea, los precios actuales que están por encima de los $3 la libra son superiores pues a los precios anteriores al 2000. Acá hay un bajón del cobre, la crisis del 2008 fines, ¿no?, pero hay una recuperación, ahora yo casi los 4, y acá estamos, ¿no? Hay sobreganancias. La siguiente, por favor. La producción de oro, la producción general minero metalúrgica por departamentos. ¿Por qué se matan en Ancash? ¿Por qué hay sicariato? ¿No? ¿Por qué hay, de una u otra vez, esta violencia institucional que se ha convertido en el principal problema? El principal problema de la economía peruana o la sociedad peruana ya no es el subempleo, los ingresos, es el problema de la seguridad. Bueno, está muy correlacionada con justamente el boom minero, que va a significar también un boom en los ingresos regionales, como vamos a ver, vía Cano, vía regalías y vía otra fuente. La Libertad ya ha desplazado, ¿no?, a Cajamarca en producción. Tenemos a Barrick, de operaciones de Lagunas Norte, está Poderosa, Santa Rosa, San Simón, ¿no?, una serie de empresas mineras, ¿no? Cajamarca tiene dos, ¿no?, Yanacocha y La Zanja, ¿no? Bueno, Madre de Dios está acá, que es el oro informal, el oro ilegal, en el cual se están tomando medidas, a mi criterio, equivocadas, en todo caso de corto plazo. Bueno, le sigue Arequipa. Bueno, este es en cuanto a la producción. Oro hay en todo el país, desde la sierra de Cajamarca hasta Puno, por razones geológicas, ¿no? Entonces, aquí nomás, vayan a Santa Rosa de Quives y van a encontrar oro, ¿no? La siguiente, por favor. Lo mismo el cobre, esta es la distribución departamental. Ancash, esta es la producción. Antamina, Arequipa, la producción de Cerro Verde. Moquegua, la producción de Sauder. Cusco, la producción de Tintaya, ¿no? Ahora es Antapacay. Tacna, la producción de Sauder también, ¿no? Y bueno, ya estos son los principales departamentos productores de cobre, ¿no? Al final, la idea con Toro Mocho va a cambiar un poco, y sobre todo con las Bambas. Con las Bambas, Apurímac se va a convertir en el departamento más importante en cuanto a producción de cobre. La siguiente, por favor. En los cursos de economía internacional, ustedes saben mejor que yo, estas son las exportaciones mineras, ¿no?
60%. Si yo le sumo petróleo y derivados, en la práctica ese 60 se convierte más pesqueros en un 85%. O sea, las exportaciones de nuestro país, ¿no?, de las empresas que operan en nuestro país, dado que yo digo de las empresas que operan en el país porque el Estado no tiene ninguna presencia en el sector minero, ¿no?, a diferencia de Chile, que tiene una empresa minera que se llama Corporación Chilena del Cobre, que justamente es, siendo estatal, es una empresa eficiente y que representa la número 1 a nivel mundial en cuanto a la producción de cobre, con una producción aproximadamente de 2,5 millones de los 5 que produce Chile. Nosotros no llegamos, como ustedes han visto, ni a 1.400.000, y con los nuevos proyectos mineros arañamos los 2 millones. Entonces, este es, de lejos, es el sector exportador más importante, ¿no? Pero repito, las características de estas exportaciones es que se hacen valor con nulo o muy escaso valor agregado, porque son básicamente concentrados, ni siquiera finos. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo mismo expresado en el peso para el 2013, perdón, ¿no? Casi 60% es lo que significa la participación en las exportaciones, la minería. La siguiente, por favor. Este es el ranking de las empresas exportadoras. Yo a mis estudiantes les digo siempre, bueno, ¿quiénes están detrás de la exportación? Ustedes tienen que saber las empresas que están detrás de la exportación. Y cada empresa tiene una lógica, ¿no? La mayoría casi todas son transnacionales, ¿no? Por ejemplo, Antamina, ¿no? Transnacional, hay 4 empresas, ¿no? Tedcominco, BHP Billiton, ¿no? Marubeni, ¿no? Sauder, está el Grupo México, de México, ¿no? Está el consorcio minero Cormin, ¿no?, que es un trader que acá en nuestro país compra, es un acopiador, tenía las minas de Condestable en Mala y Catalina Huanca en Ayacucho, las ha vendido porque se dedica básicamente a, ¿no?, está en la Sierra Central, ¿no? Pluspetrol Perú Corporation, bueno, este es lote 88, ¿no? Lote 88, perdón, sí, pues, exportadoras, lote 88, lote 56 sobre todo, que es la exportación, ¿no? Sociedad Minera Cerro Verde, que es Freeport McMoran, este es el Grupo Buenaventura y Marubeni, ¿no? Luego tienes Glencore, Yanacocha, que es una empresa minera donde está el Grupo Newmont, ¿no? El grupo, el número 1, el número 2 en producción de oro, asociado al Grupo Buenaventura con el Banco Mundial. Le sigue Perú LNG, Minera Barrick, ¿no? Bueno, como verán ustedes, de las principales 15 empresas, el grueso son mineras, ¿no? Estas son las que exportan. Exceptuando, diríamos nosotros, ¿dónde está Buenaventura por acá? Acá, Buenaventura, que es un grupo nacional que se ha nacionalizado, que cotiza en la bolsa de Nueva York, ¿no? Luego prácticamente, y bueno, y Petroperú, ¿no?, que exporta residuales, ¿no? Residuales, ¿no? En la práctica, estas empresas en su conjunto son transnacionales. ¿Qué significa esto? Son transnacionales y gran parte de esas empresas tienen su base para América Latina en Chile. De Chile operan las órdenes, la logística, ¿no?, entonces los estudios. Entonces, en la práctica no necesitan economistas, no demandan economistas. Geólogos tal vez, lo que ellos demandan básicamente es mano de obra técnica, ¿no? Pero definitivamente no demandan economistas. Se lo digo, ¿no?, con conocimiento de causa. La siguiente. Es el sector que atrae las mayores inversiones. La pregunta es, ¿por qué nuestro país es tan atractivo, ¿no?, que a pesar de los problemas, los conflictos, atraemos inversiones? Aunque parezca, la lógica que está detrás de las inversiones es la alta rentabilidad que tiene la inversión minera en nuestro país.
vamos a comprobar ustedes, ¿no? A mis estudiantes del curso de Economía Latinoamericana les da una información sobre la rentabilidad operativa y neta que tienen estas empresas, que sería mayor si es que le sumáramos la depreciación, la amortización y las provisiones diversas. ¿No? De hecho, si yo sumo 2011, 7 más 8, 15, más 9, 24, más de 25.000 millones en 3 años del sector. La pregunta es, ¿qué sector de la economía peruana tiene ese monto de inversión? Ninguno. Entonces, ¿por qué? Porque es un sector altamente rentable. Como diría David Ricardo, un tío que escribió en 1817 un libro, Principios de Economía, Política y Tributación, ¿no? Porque la renta diferencial en nuestro país es muy alta. Y de esa renta, el Estado participa pobremente, como lo vamos a ver. Siguiente. Este es el ranking de las inversiones por empresas, las Bambas, que estará operativa el 2015, ¿no? Próximo año. Chinalco Toromocho, que ya empezó a producir en diciembre del año pasado. Minera Cerro Verde, que está en ampliación, ¿no? Minera Tapacay, Tintaya, que va a estar en ampliación también en el 2016. Antamina, ¿no? Jubay, Perú, Sauder, ampliaciones de Sauder, Yanacocha. O sea, es el sector, o sea, ¿qué es lo que las decisiones de inversión, eso que nos decían en economía, se toma afuera, no acá? Eso como principio. La siguiente, por favor. Cuando yo quiero hablar de sobreganancias, yo tengo que demostrar las sobreganancias y tengo que soplarme los estados financieros de las empresas. Entonces yo acá transmito algunos casos. Por ejemplo, en 2012 el precio promedio del cobre era 361 centavos o $3.61 la libra de cobre, ¿no? Una libra es menos de medio kilo. Entonces, y el costo operativo efectivo, ¿no? Acá el costo operativo para Sauder excluye la depreciación, la amortización, la exploración, provisiones por participación. O sea, es el costo operativo, el costo directo. Entonces, por onza, por libra de cobre producida, ¿cuánto era el 2012? 0,71 centavos, ¿no? 71 centavos. El excedente bruto, o sea, la renta, $2.99 por libra. El 2011, $3.12 por libra. El 2010, 2.86 por libra. Como verán ustedes, es una alta rentabilidad, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. El caso del precio del cobre y el excedente de Cerro Verde, ¿no? Lo mismo, este es el precio del cobre y este es el costo operativo, el costo efectivo, ¿no? El costo operativo efectivo por libra, ¿no? Y este es el excedente. Tal vez en el sector de cobre el que tiene los costos más altos es Cobriza, ¿no? Que también estuvimos en una negociación. Pero ¿por qué Cobriza pues produce cuánto? 25.000 toneladas, ¿no? De cobre, el equivalente. Nada que ver, ustedes saben, por la ley de rendimientos, ¿no? O sea, a mayor producción, menor costo unitario. Entonces, la producción de Cerro Verde o de Sauder bordea los 300.000 toneladas, el costo unitario es menor, pues una empresa como Cobriza, que produce aproximadamente el 10%, ¿no? 25 más o menos, 25.000 toneladas. La siguiente, por favor. Esta sábana que ven, ¿no? Es el excedente y la rentabilidad de Minas Yanacocha, por ejemplo, ¿no? En la página de Newmont, ¿no? Ustedes van a ver, está el precio del oro, está el costo de producción y costo directo por onza. Y lo curioso que ellos consideran dentro del costo, por ejemplo, las regalías, ¿no? O sea, dentro del costo, Newmont considera para el 2011
$38 por onza como costo. 32 en 2010, 2009 y 18, ¿no? Y lo curioso es que se pagaban regalías entre ellos, pero no le reconocían regalías al Estado. Nosotros elaboramos, me acuerdo, en el 2013 el proyecto de regalías mineras, proyecto que se hace ley el 2004 y que se hace efectiva el 2005, enero del 2005, ¿no? Hicimos tanto el proyecto de la mayoría parlamentaria, que en esa época era Perú Posible, como de la minoría del APRA, ¿no? Y se convirtió en ley. Tienen ustedes el costo, disculpen, los ojales ya no son los mismos, ¿no? El costo total, costo de ventas, ¿no? Se le suma la depreciación, ¿no? Y las amortizaciones y el factor agotamiento, el depletio, fíjense ustedes, sumándole todo ya, ¿no? Regalías, depreciación, amortización, factor agotamiento, el depletio, ya, sale al 2011, este es el precio, 1.569, este es el costo total. ¿Cuál es mi excedente? 810. El 2010, 673. ¿No? El 2009, 576. O sea, una empresa minera Yanacocha que opera con rendimientos decrecientes, ¿no? O sea, su producción disminuye, pero sin embargo tiene un importante excedente que es la fuente de la ganancia, ¿no? O sea, Yanacocha gana como empresa capitalista y gana también la renta, percibe la renta. La siguiente, por favor. Este es el ranking de algunas empresas, esta sábana, ¿no? Ingresos al 2013, donde he puesto no disponibles que todavía no se publican al cierre, me ha faltado tiempo, pero bueno, son los ingresos por ventas, la siguiente. La utilidad operativa por empresas, las principales, la siguiente. Utilidad neta, pasa a la siguiente. Este es el margen operativo, utilidad entre ventas por 100, la siguiente. Fíjense ustedes, una empresa como Sociedad Minera Cerro Verde, una rentabilidad operativa de 52% en 2013, 57% en 2012, 2010, 64%. ¿Qué significa? Que de cada $100 de ingreso, por ejemplo, 52 es utilidad operativa. 57 el 2012, 67 el 2011. La pregunta, ¿estas tasas de rentabilidad son posibles en los Estados Unidos? No. O sea, esa tasa de rentabilidad es esta realidad, lo que hace atractivo a la inversión en el sector minero. Una utilidad extraordinaria. La siguiente, por favor. Lo mismo, pero para el margen neto. Siguiente. Esta es ya la utilidad residual, libre de polvo y paja. Residual. Le he deducido el costo de venta, le he deducido los gastos de venta y gastos administrativos, los gastos financieros, todo. ¿Ya? Libre de polvo y paja, ¿no? Entonces, Chugán, por ejemplo, tiene una rentabilidad de 36% en 2013, 15, 42 2010. Cerro Verde, 33, 36, 42, 44. La pregunta, ¿qué negocio de cada $100 de ingresos por ventas tienes una utilidad de casi 34? El 2012, de 36 por cada 100. El 2011, casi 43. ¿Qué negocio te da eso? Esto explica, ¿no?, por qué es rentable el sector. No se duerma, por favor. Compañero, no se duerma, pues. Está bien que ronque, está bien que se duerma, pero no ronque, pues. Me achoro, ¿eh? Entonces, ven ustedes, esta rentabilidad es una rentabilidad extraordinaria. En los Estados Unidos ya tener una rentabilidad de 20% ya es escándalo. Ya es escándalo. Es de monopolio, ¿no? Entonces, si no, pregúntele al profesor Heiner. La siguiente, por favor. Bueno, este es el pago de regalías. Las regalías vigentes del 2005 hasta el 2011 es parte, la lucha redistributiva hizo, por ejemplo,
que se presentaran dos proyectos el 2003. ¿Por qué? Porque dentro del marco de la ley de promoción a la inversión minera se dieron una serie de beneficios tributarios, ¿no? Por ejemplo, la recuperación del IGB, la depreciación acelerada, la deducción, la posibilidad de deducir hasta el 80% del impuesto a la renta por concepto de reinversión. En otras palabras, no, en lugar de pagar 100 de impuesto a la renta pagabas 20, ¿no? La devolución del IGB y la etapa exploratoria, ¿no? O sea, una serie de beneficios que no los tiene el resto de las empresas de otros sectores. Entonces, en el legislativo se pensaba, y creo que con acierto, que las empresas solamente están pagando el impuesto a la renta. Todos pagamos impuesto a la renta. El profesor Torres, quien habla, ustedes cuando ganen renta y ganen más de 1.400 soles van a pagar su renta de quinta categoría. Las empresas pagan tercera categoría, los trabajadores independientes cuarta categoría. Todos pagamos impuesto a la renta, pero las empresas que explotan recursos naturales no renovables no están pagando por lo que ellos sí consideran en su costo como depletion, como agotamiento, factor agotamiento, ¿no? Entonces, por eso que decía Stiglitz, los estados no valorizan correctamente los recursos naturales. Entonces, esta ley se aprobó en el 2004, se hizo realidad el 2005, pero tenía una limitación, el marco jurídico. Las empresas que tenían firmados con el Estado contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa, o sea, las grandes, Yanacocha, Antamina, Cerro Verde, Tintaya, no pagaban regalías. Solamente pagaban regalías las empresas, digamos, que no tenían contratos. De las grandes solamente Sauber, porque Sauber viene pues de la época de la pera, del año 60, ¿no? Entonces, después Minsur, Chugán, todas las empresas antiguas, no tenían contratos. Los contratos se firmaron básicamente en los 90, mediados de los 90, y tienen una vigencia de 15 años, 10 años, ampliación a 5. ¿Qué significa un contrato? Es básicamente congelar el marco tributario al momento de la suscripción del contrato. Por lo tanto, si viene un nuevo gobierno, este gobierno no puede sacarle, no puede gravar con nuevos impuestos, ¿no? O sea, yo firmo a nivel de... Cuando firmo un contrato, ¿no?, congelo el marco tributario, ¿no? Congelo el marco tributario. Entonces, no es malo tampoco, solo que nosotros decimos, la realidad del Perú, los años 90, luego del desastre de Damián García, no es igual pues ahora, no es igual ahora, ¿no? Ahora somos un país en crecimiento, es un país que capta inversiones, no tenemos el terrorismo, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, las condiciones deberían ser otras, a mi entender, modesto. Entonces, por eso decimos, el total de regalías, fíjense, ¿no?, 2011, casi 280 millones, 214, ¿no? Nosotros decimos de lobo un pelo. Este cuadro es para llorar. La siguiente, por favor, ¿no? Este es un cuadro donde acá abajo están las exportaciones mineras, ¿no?, año por año, 2004, 2013. Está el impuesto a la renta que pagan las empresas. El 2014 fue algo más o menos de 2.90, ¿no? Más o menos. Subió a 2.300, ¿no? 2.781, ¿no? Ahora se mantiene este nivel, a diciembre, ¿no? 1.229 millones. Hay una caída del impuesto a la renta, por lo tanto, yo les auguro, no soy brujo, ¿no?, soy manco nomás. Entonces, en junio, o a más tardar el 20 de julio, cuando el gobierno anuncie los nuevos montos del canon minero, se va a armar el despelote en el país. Y el malo de Álvarez, de Ancash, ¿cómo le llaman a Álvarez? La bestia, ¿no? La bestia. Va a salir liderando los movimientos populares, igual en Arequipa, igual en Puno, Tacna, Moquegua, porque se va a ver una disminución. Se cae en más del 40% el canon minero. Porque el canon minero, ¿cómo se distribuye? El impuesto a la renta del 2013, que han pagado las empresas por el ejercicio fiscal 2013, se convierte en canon minero en el periodo
junio 2014, mayo 2015. Entonces, en junio, o sea, ahorita estamos, ¿cuánto? ¿Qué día estamos? 7. Entonces, ¿no? Inteligente el hombre. Entonces, ¿no? O sea, ya, ahorita, ¿no? Junio, de ahí quiero ver pues que salga la señora Nadine, ¿no? Cosito presidente, ¿no? A ver, Castilla. ¿Por qué hay que ser provinciano para saber lo que significa el canon minero, ¿no? El canon gasífero. Pero en el caso que estamos hablando, regalías mineras, fíjense ustedes, una gran cosa, pero el 2013 ya se reduce a su mínima expresión porque son regalías contractuales, ¿no? Yo por eso acá hablo de la vieja regalía y la nueva regalía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia para los que van a estudiar economía pública? La vieja regalía era aplicada hasta un 3% del valor del concentrado o su equivalente. Era un costo, o sea, no era deducible. La nueva regalía de este gobierno, aplicada por este gobierno, en el gabinete de tu pata, Salomón Lerner, ¿no? Entonces, prácticamente cambia el nuevo marco tributario minero y convierte la regalía, sigue literalmente como contraprestación, pero ya no es un valor que se aplica, una participación sobre el valor del concentrado, ahora es un valor que se aplica sobre el margen de la utilidad operativa en una tabla. En otras palabras, la utilidad operativa, ustedes son economistas, ¿no? Está sujeta a la deducción del costo de ventas, ¿no? Y a la deducción del gasto de ventas y administrativos. O sea que las empresas ahora tienen la libertad de manejar las regalías y en la práctica eso explica por qué, ¿no? Estas regalías, ¿dónde está acá? ¿No? Miren ustedes, disminuye el 2012 con respecto al 2013, 187, 217, y lo más grave, que son consideradas gasto tributario, es decir, deducible. Al de ser deducible, se deduce, se disminuye de la utilidad, del impuesto, de la utilidad imponible antes de fijar la participación de trabajadores y antes de fijar el impuesto a la renta, el 30%. ¿No? Lo mismo pasa con el gravamen, ¿no? Acá está el gravamen minero, ¿no? Y el impuesto especial, ¿no? Es decir, que son nuevas figuras que han surgido que también son deducibles. ¿Qué significa esto? Que son gastos. Y al ser considerados gastos, es una contrapartida que disminuye la utilidad imponible. Y la utilidad imponible es la base del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, por eso es que las empresas pagan el gravamen, las que tienen contratos de estabilidad. Las empresas que no tienen contrato de estabilidad pagan el impuesto especial, pero ambos montos son a su vez pagados por las empresas, pero después son deducidos de la utilidad imponible. O sea, en otras palabras, para que se me entienda, con un bolsillo pago y con otro recupero, ¿no? Luego sigue los derechos de vigencia, que son $3 por hectárea, han crecido, ¿no? Que se distribuyen en casi un 75% de las comunidades, ¿no? Entonces, para que no se aburran, no se me duerman, ¿no? Lo que quiero decir yo acá, sumo todo lo que el Estado percibe directamente, llámese impuesto, el aporte voluntario, ¿no? Por acá está el aporte voluntario, la pasada de sombrero de García, ¿no? Era el 3.75 de la utilidad neta, ¿no? Dividida entre un fondo local y fondo regional, ¿no? ¿Ya? Le sumo todo. El Estado, el 2004, recibía 316 millones. Lo divido entre las exportaciones mineras, el Estado percibía de las exportaciones el equivalente al 4%. En el mejor año, el 2010, ¿no? O el 2011, perdón, acá, mejor año, 2007, sumo todo lo que, impuesto a la renta, que sube con los ingresos y las utilidades, las regalías, el aporte voluntario, ¿no? Ya.
me da 3.147. Lo divido entre las exportaciones de ese año, 18%. Mejor año. En promedio, en el boom minero, ¿no?, en el apogeo, en lo más del crecimiento del sector externo, 2004-2012, el Estado peruano, de cada $100 de ingresos de exportación, ha recibido un promedio de $13. ¿No? O sea, de cada 100 el Estado ha recibido 13. En otros países percibe 25, 30, 40. Es por eso que el Estado, el principal sector, el más dinámico, el más importante, solo contribuye con esto. En Chile es el doble, 25%. ¿Por qué? Porque tiene a Corporación Chilena del Cobre, el Estado. ¿No? El Estado es la que le genera mayores ingresos al fisco. Llámese por el royalty, llámese por la ley reservada del cobre, llámese por el impuesto a la renta, que allá es primera categoría, y llámese por las utilidades netas, ¿no? Sin embargo, aquí, esta es la realidad. Y son datos de la SUNAT, mi querido Víctor. Acá no hay cocina, ¿no? Aunque los economistas tenemos que ser cocineros, ¿no? Porque si no hay cifras, hay que inventarlas, ¿no? La siguiente. Este es el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, como verán ustedes, del 2000 al 2003, en algún momento, fíjense ustedes, 2007, prácticamente la minería de las rentas de tercera categoría era pues el mayor importante, ¿no? 52%, 47%, ¿no? Nos guste o no nos guste, esta es la realidad. Si vemos el impuesto a la renta del sector agrario, que tiene un impuesto a la renta de 5%, ¿no?, porque es preferencial, digamos, otros sectores, ¿no?, es el que más aporta dentro de la tercera categoría. Pero si lo vemos frente al ingreso, de cada 100, 12, 13. En otros países es el doble, hasta el triple. ¿Por qué? Por los bajos costos de producción y por la débil propensión a tributar. Esa es la cruda realidad, hablando en términos economistas. La siguiente, por favor. Esta es la evolución del impuesto a la renta y acá pueden ver ustedes, ¿no?, la caída, ¿no? El impuesto a la renta, ¿no?, del 2012, 2.627, ahora 1.395. El canon minero es el 50% de esto. O sea, esto en junio, ¿no? A ver, los operadores, los conflictos, vamos a tener más conflictos. Entonces, se lo digo porque de una u otra manera, como analista del sector, se mide el pulso, ¿no? ¿Qué pasa en Cajamarca? ¿Qué pasa en Arequipa? ¿Qué pasa en Tacna, en Moquegua? Y de hecho, en Ancash va a haber mayores conflictos sociales. La siguiente, por favor. Bueno, este es lo mismo, solo que aquí le he agregado el canon gasífero por las regalías, que es el 50% del impuesto a la renta del consorcio, que paga el consorcio Camisea, más el 50% de las regalías. Como verán ustedes, es un monto importante. Después del canon minero, el canon gasífero es el más importante, luego le sigue el canon y sobre el canon petrolero. Pero ya tendrían que invitarme en otra reunión para hablar sobre el canon petrolero, canon gasífero. La siguiente, por favor. Esta es la estructura del canon minero. No se me duerman, por favor. Entonces, o duerman, pues no ronquen. Miren ustedes, el canon minero, 10% el gobierno distrital, 25% la provincia, 40% los distritos y la provincia del departamento y 25% el gobierno regional, considerado entre ese 25, 5% por la universidad. Eso fue, me acuerdo que Rómulo Mucho Mamani, que era presidente del 2001 de la Comisión de Energía y Minas, yo era una especie de asesor externo ahí, introdujimos que el 5% del canon vaya a las universidades públicas, ¿no? Entonces, como verán ustedes, y esto se distribuye, ¿no?, de este 10%, por ejemplo, San Marcos, ¿no?, distrito de la provincia de Huari, en Callejón de Conchuco, recibe harto canon, y por eso pues que los alcaldes se matan por ser alcaldes. Lo mismo en Ancash, ser alcalde de Huari o de Huaraz, manejan muchos recursos. Entonces, para los economistas, hay muchos fondos que se han transferido por concepto de canon sobre canon y regalías y no han sido ejecutados. ¿Y por qué no han sido ejecutados?
porque faltan buenos proyectos. Entonces, ese es el trabajo de los economistas. Y de pasada, nosotros ofrecemos un diploma, un cherry para el CEU, por favor, ¿no? Que se llama justamente especialización en proyectos de inversión pública, SNIP. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Invitamos a los profesores que tengan mayor experiencia en proyectos de inversión. Los profesores que dictan tienen 40, 30, 35 proyectos de SNIP aprobados. Y esa experiencia la transmiten a los estudiantes. Pasan por Cajatambo, pagan su matrícula y llevan el curso sábado y domingo. Tienen su cartón de economistas y su cartón de diploma especialista en SNIP. Es un cherry. Listo. Continuamos. Estos son los montos del canon, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Transferidos. La siguiente. Esta es una sábana donde van a ver ustedes, ¿no? Departamento por departamento, ¿no? Destaca pues Ancash, La Libertad, Cajamarca, Arequipa, Moquegua y Tacna. Puno, ahí está concentrado el 80% del canon minero. Yo encuentro difícil, por ejemplo, que se redistribuya el canon quitándole un departamento para darle a otro departamento, porque eso acelera mayores conflictos. Lo que sí se puede hacer es redistribuir el canon minero al interior del departamento, porque hay distorsiones. No solamente hay distorsiones, sino también hay mucho Roberto, ¿no? Cámbiense de nombre los que son Robertos, ¿eh? Por favor, ¿no? Mucho robo, mucha corrupción, ¿no? Ven ustedes a los presidentes, a Álvarez de Ancash, al presidente regional de Tumbes, al presidente regional de Cajamarca, de Moquegua, del Cusco, cuestionados. ¿Por qué? Por malos manejos. La tentación es muy fuerte, ¿no? Entonces, fíjense, esto es lo que ha recibido cada departamento, y ahora me temo que para este año, junio, los montos del canon sean significativamente menores a los 3.700 millones. Y se va a armar la pampa, se los aseguro. La siguiente, por favor. Acá están los departamentos que perciben más canon minero, que ha generado expectativas, sí, genera expectativas. Es parte de una riqueza que proviene de la explotación de los recursos naturales, pero que parecen importantes montos, pero que no guardan correspondencia con la riqueza creada, como hemos visto en los cuadros anteriores. De cada 100 de ingresos de exportación, el Estado solamente capta 13, ¿no? En el boom minero, como la siguiente, por favor. Los proyectos mineros, nosotros decíamos que son los más importantes, el más importante sector que compromete la más grande cartera de proyectos, ¿no? Entonces, cobre, oro, fundamental, ¿no? La siguiente, por favor. Acá están los proyectos, está la empresa, la matriz a la cual pertenece, la región, inicio de operaciones, los montos de inversión, ¿no? Entonces, comprometidos, ¿no? La siguiente, por favor. Por acá está Conga, ¿no está Conga? Inmaculada, no veo Conga, a ver, Constancia, La Bamba, cuarto, ya, bueno. Por ejemplo, Conga, que tiene mucha oposición, ¿no? Es un proyecto que ha significado graves conflictos por el tema del agua. Yo quiero recordar lo que alguna vez escribiera Alberto Benaviela Quintana, patriarca de la minería, el hacedor del Grupo Buenaventura, cuando decía, alguna vez, he conversado un par de veces con el viejo, para descanse, me decía, la minería, don Jorge, tiene que sembrar agua, es verdad, la minería tiene que sembrar agua. Entonces, Conga es un proyecto necesario para el país, sí, siempre y cuando se haga con responsabilidad social y ambiental. Lo que pasa es que Yanacocha, en Cajamarca, está pagando la factura de malas prácticas corporativas, de una soberbia empresarial, donde es una empresa que se dedicó a comprar tiempo. ¿Qué significa comprar tiempo? Comprar autoridades, a corromper
y en la práctica ha generado un rechazo, no solamente en los campesinos, sino general, y eso hace inviable, es un factor que una inversión importante, estamos hablando de 4.800 millones, si bien es cierto, el 80% de ese monto es de afuera, maquinaria que se importa, el impacto que tendría Conga en Cajamarca, que ahora ha salido como departamento donde más ha crecido la pobreza, porque si bien es cierto la minería en términos directos participa poco con el fisco, del efecto indirecto, llámese gasto laboral, llámese gastos de AFP, llámese participación de utilidades, compras, a eso nosotros tenemos que llamarle el valor de retorno. En otras palabras, las políticas de Estado deberán estar encaminadas a maximizar el valor de retorno. En otras palabras, que de cada 100 dólares de ingreso, un 50, un 60% se quede en el país, ya sea como pagos al trabajo, remuneraciones, salarios, ya sea como impuestos o ya sea como compras a la industria. Eso sería lo positivo, lo beneficioso para el país, ¿no? La siguiente, por favor. Listo, aplauso, por favor. Listo.